amigos todos, seguimos en ese despertar del sueño para poder ver a nuestra humanidad que está destrozada y poder darle una visión de alternativa muy distinta para que pueda vivir y podamos vivir todos. Nos quedamos en la pregunta: ¿cosmovisiones o paradigmas culturales? Como vemos en lo que hemos expuesto, una práctica aparentemente banal nos ha conducido a estratos profundos de la condición humana. Los que tienen que ver con los valores básicos, con las creencias fundantes y las cosmovisiones. Y se diría que si de veras deseamos hacer frente a las crisis ecológico-social, es aquí donde debemos comenzar, de esta forma. Vendría el caso una anécdota que suele contar Ferran Puig Vilar. Decía él: cuando comenzaba las reuniones del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, había en el grupo un anciano científico japonés. En una de las reuniones señaló lo siguiente. Decía el japonés: los científicos hemos constatado que existe un problema de emisiones, pero no lo podemos resolver, decía, puesto que el dióxido de carbono lo producen las máquinas. Tendremos que llamar a los ingenieros. Y seguía: estos, a su vez, dirán que existe la tecnología necesaria para solucionar el problema, pero que cuesta dinero, así que llamará a los economistas. Y sigue: los economistas harán su cálculo y dirán que para conseguirlo habrá que cambiar nuestro actual modelo social basado en el transporte y el derroche energético, y así se llamará a los sociólogos. Estos, a su vez, dirán que es un problema de escala de valores que ellos no pueden resolver, así que se acudirán a los filósofos para que nos digan en qué valores deberíamos poner nuestro empeño y nuestros intereses. Y aún habría que añadir el recurso a las teólogas y teólogos en una buena lógica. Porque tenía razón Albert Savencet cuando insistía hace un siglo, en la enorme importancia de las cosmovisiones o nuevos paradigmas. También ha insistido sobre ello el grufenismo, Abandana Silva, María Mies, Yayo, Herrero, José Manuel Laredo o John Mead Cret, apoyándose en la conocida elaboración de Thomas Kuhn sobre los paradigmas en ciencia. De aquí que nuestras creencias básicas, entrelazadas
con nuestros valores básicos condicionan nuestras posibilidades de acción. Actuamos en este mundo según lo interpretamos. De ahí la consecuencia. Si interpretamos el universo incorrectamente, actuaremos incorrectamente. Y esto nos surge una pregunta. ¿Cómo sabemos que habremos actuado incorrectamente? Por la vida que resulta del principado de nuestras acciones, la prueba definitiva de la calidad de nuestra cosmología, es la clase de vida que procede. Y a esto proponemos una modernidad alternativa distinta de cómo la concebimos en este momento. Erasmo, en su elogio de la locura, ese tratado humanista donde la ironía alcanza cotas difícilmente superables, reprueba a los mortales que en lugar de la felicidad buscan, dice él, la sabiduría. Son doblemente necios, puesto que nacidos hombres olvidan su condición de hombres y aspiran a vivir como inmortales. Y a modo de los gigantes hacen la guerra contra la naturaleza con las armas de la ciencia. Dejemos de un lado la retrata con que está escrita toda la obra y preguntémonos en serio: asumir la finitud humana y renunciar a la dominación, una de cuyas variantes principales es guerra contra la naturaleza, peleada con las armas de la ciencia y de la técnica. De aquí surge una pregunta: ¿no es un camino luminoso? Tal sería el programa erasmista en los albores de la modernidad, el programa de una casi nonata modernidad alternativa que también extraeremos en los escritos del famoso Bartolomé de las Casas o de Miguel de Montaigne, y que sigue siendo de completa actualidad en nuestro siglo XXI. Fijémonos en la Francia renacentista y barroca, uno de los centros de origen de la modernidad. Del lado de René Descartes quedaría el infancy y la dominación de la naturaleza. Recordemos el famoso pasaje sexto del discurso del método, donde nos insista a convertirnos amos y señores de la naturaleza. Del lado de Montaigne tendríamos un humanismo autolimitado, potencialmente ecosófico. Tal sería la línea minatoria que esta bifurcación de una modernidad no comprometida, no fáustica ni titánica, amiga de la autocontención. Ya Montaigne no sería mal santo patrón para esta segunda línea. Es indudablemente moderno, pero esboza una modernidad alternativa. De ahí que rechazar la finitud y perseguir la dominación es una fórmula, podríamos resumir,
el extravío de la modernidad euro-norteamericana a partir del siglo XVI, como bien sintetiza Buenaventura Susar Santos, sobre todo a partir de la expansión europea de finales del siglo XV. La naturaleza, dice él, pasó a ser considerada por los europeos un recurso natural carente de valor intrínseco y por consiguiente disponible sin límites ni condiciones para ser explotado por los humanos. Esta concepción, que era nueva en Europa y no tenía vigencia en ninguna otra cultura del mundo, se volvió gradualmente dominante en la medida que el capitalismo y el colonialismo y el patriarcalismo, este último configurado por los anteriores, se fueron imponiendo en todo el mundo considerado moderno. Y este dominio fue tan profundo que se convirtió en la base de todas las certezas de la época moderna y contemporánea del mismo progreso. De aquí que soñamos contrafacíticamente con un curso civilizatorio diferente, que hubiera buscado otras metas y fomentado otros valores, como lo que hemos añadido con el título en la introducción: acoger al extraño, cuidar lo frágil, hacer las paces con la naturaleza, aceptarnos como los vulnerables seres mortales que somos. La ilustración que necesitamos no es sólo la de Nelton, Voltaire y Kant. Esa nos empuja también a abismos, si no la reequilibra la autocrítica ilustrada del famoso Goya y el Leopardi. Y pasamos a una ilustración no eurocéntrica. De aquí que necesitamos además una ilustración no eurocéntrica, descentrada, igual que hablamos de humanismo desconcentrado. Tendríamos que, de hecho, hablar siempre de ilustración en plural. Amartya Sen ha llamado la atención más de una vez acerca de algunos pensadores no occidentales y anteriores a la modernidad, que subrayaron también la búsqueda de la razón frente a la dependencia de la tradición. Frente a la dependencia de esta tradición, ni una idea cualitativa de progreso, reconocimiento del otro, resolución pacífica de los conflictos, vida buena para todos y todas, ni los demás ideales ilustrados son una especie de coto vedado de Occidente, que resume así: tenemos que liberar el concepto de esclarecimiento de las barreras historiográficas que lo contraen bajo las limitaciones geopolíticas del eurocentrismo. Es necesario definir el esclarecimiento más allá de la lingüística de la razón instrumental y más allá de sus recortes gramatológicos. Y es preciso poner al descubierto las raíces mitológicas y míticas de la Ugrafut
lo mismo que en los cultos solares de los Vedas. En la concepción budista y taoísta de lo que hablábamos antes, del crecimiento espiritual, y en el misticismo islámico de la luz y en las filosofías islámicas de la razón. Hay que decirlo y fuertemente, con certeza. Una ilustración solo occidental y cristiana o poscristiana, hermanos y amigos, no nos sirve. Y ahí, como señala Eduardo Surat, un papel fundamental para nosotros en Europa y en España lo puede desempeñar Ruth Arroes en la Córdoba del siglo XII, a quien con razón podemos considerar iniciador de la ilustración de lo que luego se llamó Occidente. Pues vayamos a más. Un humanismo más allá del narcisismo de especie que vemos. Se confunde el humanismo con los sueños de la autoedificación de un ser humano extraviado que se resiste a aceptar su finitud cuando hablamos de la muerte. Y quienes abogamos por un humanismo del ser humano esencialmente lisiado, incompleto, defectuoso, nos quedamos a menudo con el ademán descompuesto de quien predica demasiado rato y en el desierto, donde nadie escucha. Pero el humanismo autoedificante que recorre la modernidad europea desde el Renacimiento hasta hoy es una senda de extravío. Hoy la tecnociencia desemboca acelerada en esa pista de despliegue con la ilusión de dejar atrás el propio ser humano y fabricar un Dios mejor con minúscula. Lo que hemos de promover, en cambio, sería más bien un humilde humanismo de orfandad, que ahora hablaremos, en la era del calentamiento climático, la debacle energética y el holocausto biológico que el capitalismo sofista ha puesto en marcha. Necesitamos, nos dice Roy Sacto, un nuevo humanismo, una nueva relación con las tradiciones fundamentales, políglotas y de la cultura humana. Necesitamos, por tanto, formas nuevas de pensar sobre nuestra existencia colectiva, preguntas más perspicaces y atinadas, nuevas visiones de quienes somos nosotros en el tercer planeta del sistema solar, que llamamos el Homo sapiens, en el primer siglo del tercer milenio, ese que podemos llevar el siglo de la gran prueba que estamos hablando. Pero el humanismo no apunta solo hacia una solución, también es un término que forma parte del problema. Como casi todo lo humano, es ambiguo. Durante los 5 siglos últimos, ese periodo histórico que solemos llamar modernidad y el humanismo, con su creencia básica en la centralidad y el valor excelso del ser humano, no solo ha alentado nuestros esfuerzos de emancipación
también ha estimulado nuestra creencia de ser algo muy especial, dentro, o más bien fuera, de la naturaleza, seres superiores a todos los demás seres vivos, quienes por tanto pueden ser objeto ilimitado de nuestras manipulaciones y de nuestra voluntad que tenemos los humanos de dominación. Por eso uno de los principios fundamentales del humanismo, por antonomasia, es el humanismo del Renacimiento europeo. Era precisamente un redescubrimiento de la continuidad única de los seres humanos con la naturaleza. Pero en muchas ocasiones se ha afirmado el humanismo precisamente separado y separando al ser humano de la naturaleza, el humanismo descentrado, el humanismo de orfandad, el humanismo no antropocéntrico, que precisamos no es el de los seres humanos que se sienten fuera de la naturaleza, sino todo lo contrario, por encima de ella, sino más bien dentro de ella y construyendo simbiosis con ellas, unidad. Ahí es donde cobra sentido las propuestas críticas como la de la Rossi Braudotti, que reivindican ciertos poshumanismos anclados en las tradiciones emancipatorias, antifascismo, humanismos socialistas, feminismos, pensamientos excolonial, ambientalismos, más allá del trabalenguas lingüístico. Yo defino el poshumanismo como un fenómeno de convergencia entre lo autohumanismo, lo de Foucault, y el pasatrocentrismo. Lo de estas posiciones parece importante. ¿Por qué? Primero, su saludable reivindicación de las humanidades se abran a las ciencias naturales y viceversa. Segundo, su valiosa crítica del antropocentrismo. Y tercero, su rechazo del universalismo abstracto, al mismo tiempo que se reivindica una praxis donde se pueda responder constructiva ideológicamente valores comunes. Y cuarto, su defensa de expectativas no eurocéntricas. Pero si reconocemos estas aportaciones, nos hacemos una pregunta: ¿estamos obligados a deshacerlos del humanismo? Lo que yo llamo humanismo está de acuerdo con todo eso. Y me parece que confundiremos menos la gente que si luego hemos de hablar de humanidades prohumanas, como sugiere la filosofía y gestora, ejemplo de ello en el Centro de Humanidades de la Universidad de Utrecht. En fin, yo diría que a posiciones así las podemos llamar humanismos no eurocéntricos y no antropocéntricos. Pero sí, Braudotti prefiere llamarlo poshumanismo, aunque luego tendrá que añadir también varios objetivos para evitar confusiones. No me voy a pelear con ellas, dice él. Por mi parte, seguiré definiendo que el antropocentrismo no es un antihumanismo, sino que partamos, claro está, de una noción diferente del humano a la que ha prevalecido en la modernidad eurooccidental, capitalista, fascista, colonial y patriarcal, el modelo del BBVA, del que suele hablar Amai Pérez Ozco, blanco, burgués, varón, dice él, y adulto. Ese humanismo concreto, veremos que
es un humanismo de orfandad. Y veremos también que es un humanismo de orfandad, que los derechos tenemos que ocuparlos todos y apartados todos de esa realidad para darle sentido y no dominar siendo mal y propiciar una ética de potencia, como dice Hackett. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo, en que hablaremos de este tema concreto que nos habla de un humanismo de orfandad. Un saludo, hasta luego, hasta siempre, nos vemos.